Bueno, vamos a vivir una experiencia, no les vamos a contar mucho de lo que se trata un círculo de erótica del conocimiento, sino que nos vamos a meter en él, ¿de acuerdo? Entonces, las personas que muy amablemente pusieron su cámara y están ahí dispuestas, ¿sí? Y las que no, espero que estén en un sitio cómodo, sentaditas, ¿sí? Que ojalá podamos conservar nuestra espalda recta, ¿sí? Ahí nos damos cuenta si nuestros hombros están bien lejos de nuestras orejas, ¿sí? No crucemos nuestras piernas, abramos nuestras piernas, eso, nos sentimos mejor y ahí garantizamos que estamos sentadas en nuestros isquiones, ¿no? Vamos a hacer una visualización antes de entrar al círculo de erótica de conocimiento. Y me voy a apoyar con la música que nos lleva como a vivir al lado de la palabra, pues una mejor, subimos la vibración, ¿no? Entonces les voy a pedir a las personas que están ahí que vayan a cerrar sus ojos para que vayamos adentro. ¿Mm? Vamos a tomar una respiración profunda, que tu respiración se vuelva consciente. Observa la inhalación, vamos a cerrar nuestros ojos. Observa la inhalación y tu exhalación. Hazlo repetidas veces solamente por la nariz. Cuando ya estés en calma, siente completamente tu cabeza, tu cuello, hombros, brazos, tu pecho, tus mamas, tu vientre, tu espalda, tu cadera, tus piernas y pies. Cada célula de tu cuerpo, cada fibra es contigo. Y siente el llamado de tu presencia. Sigue respirando. En esa presencia vas a llamarte por tu nombre mentalmente 9 veces. Cada vez por un mes de tu propia gestación, allí en el vientre de tu madre. Ahora en esa completud vas a recorrer tu historia. Mira qué hay allí en el anaquel de los recuerdos. ¿Qué te pesa? ¿Una niñez sin el suficiente cuidado? ¿Una exigencia de ser quien no eres? ¿Un maltrato por parte de padre, de madre? ¿Acaso un desprecio propio? ¿De un novio, de un amante, del esposo, de una amiga? ¿Cuántas veces has sentido que has caminado en un campo de batalla a medida que aprendes de las relaciones? ¿Cuántas historias han quedado atrás? Unas sin resolver, otras congeladas, otras muertas pero sin enterrar. Pero respira. Es tan solo una perspectiva. Y ahí, en esa intimidad que has logrado,
Observa cómo cada historia, cada perspectiva, cada sentir habita tu cuerpo. ¿En dónde están escondidas las palabras duras? ¿Acaso en tu hígado? ¿Habita en tus pulmones, en tus muslos, en tu útero? Pero respira. Es tan solo una mirada que ahora te invito a que la lleves afuera, allá en el mundo, en lo que llamamos mundo, donde hay guerras, donde hay injusticias, donde hay hambre, donde hay indiferencia, hay crueldad. Pero respira. Eso también es una mirada. Ahora ponle un nombre a eso que miras en ti y miras en el mundo. Y trae eso contigo para que juntas observemos cómo todo esto puede ser distinto. Vuelve a tu respiración, haciéndola presente, inhalando y exhalando. Y cuando estés lista, puedes abrir tus ojos. Con Claudia quisimos que este círculo de palabra llevara como por nombre ¿dónde está el patriarcado? Y bueno, la pregunta, ¿sí? Es parte de nuestro recorrido y de nuestro camino. Y hoy, siendo las mujeres que somos con Claudia, eh, sabemos que el patriarcado está dentro de nosotros. Pero ¿qué es eso del patriarcado? ¿Acaso es solamente una lectura feminista? ¿Acaso es solamente un nombre sociológico? ¿Acaso es una lectura frente a la sociedad? La propuesta en medio de la meditación que les hacía era para que observáramos que hay un establecimiento de las relaciones que tenemos con nosotras mismas, que tenemos con los otros y que tenemos con el mundo, a lo cual se le ha llamado patriarcado. Y son relaciones desiguales, son relaciones de competencia, son relaciones de domesticación, son relaciones de educación, de cómo tenemos que llegar a ser. Y este patriarcado, ¿sí? Sobre todo a las mujeres, ha hecho que vivamos una experiencia cultural, ha hecho que esté instaurado en el inconsciente colectivo. Y desde allí, desde ese inconsciente precisamente, nosotros reproducimos este tipo de relaciones con los otros, reproducimos este tipo de relaciones con nosotras mismas, de una exigencia mayor, de una carencia en el mundo y de un miedo, ¿sí? A la vida misma. Y es un miedo que no nos deja vivir. Mm, la pregunta de ¿dónde está el patriarcado? Se une a esa pregunta que les hacíamos en la visualización, ¿sí? ¿Dónde están estas historias en ustedes, en su cuerpo? Todas y cada una de nosotras hemos vivido cosas muy fuertes, no me cabe la menor duda. Somos humanas, estamos en esta tierra y en este tiempo.
Cuando nos preguntan cómo ha estado la vida, simplemente suspiramos, porque o bien hemos sentido que nos han quebrado el corazón, o bien ha muerto una persona que amábamos, o bien, sí, hemos terminado en unas relaciones sin entender por qué se termina así, porque el milagro de la comunicación no se dio. Y eso ha hecho que naturalicemos una cierta crueldad. Creemos que la vida es así, creemos que la vida es dura. Entonces, en este ejercicio, en esta pregunta que estamos haciendo hoy, no solamente dónde está el patriarcado, sino dónde están esas historias habitando el cuerpo, queremos continuar con la palabra. En este círculo la idea es que construyamos todas el conocimiento, que hablemos desde nuestra experiencia, que hablemos desde nuestra historia, porque nuestra historia es eso, conocimiento. Nuestra vida misma es un conocimiento para otras mujeres, para nosotras mismas, para nuestras hijas, para nuestra familia. Nuestra responsabilidad es hacer de esa historia una herencia dulce para las generaciones que vienen. Es otra mirada que queremos mostrar. Es la posibilidad de transformar esa crueldad en ternura. Pero para eso hay que hacer un trabajo. Para eso hay que mirar la historia, recolocarnos, cambiar la perspectiva. Pero solamente se cambia la perspectiva, solamente se cambia la historia si reconozco cuántas muertes hay aquí adentro, cuántos duelos congelados, cuántas batallas perdidas y cuántas batallas ganadas. Pero en resumen, en cuántas batallas seguimos viviendo pensando que la vida es una lucha y pensando que no podemos salir de la batalla. Mi Clau. Sigue, sigue. Bueno, buenas noches a todas. Bueno, cada una puede tener como una historia o un referente de qué es el patriarcado. Entonces, pues nosotros lo hemos querido diferenciar para poder darnos cuenta de qué estamos hablando, ¿no? Porque entonces el patriarcado, y uno dice, ¿y dónde está el patriarcado? Y entonces no tiene cara, no hay quien ponga la cara, no hay institución que le ponga la cara, no hay persona que le ponga cara. Entonces le ponemos la cara del papá de uno, del abuelito de uno, o la cara de Putin, ¿sí? Le ponemos caras al patriarcado, pero entonces uno ahí se empieza a dar cuenta que a veces uno ve el patriarcado en uno, o lo ve en el que tiene al lado o con el que duerme. Sí, entonces uno ve el patriarcado ahí y dice, ¿cómo así? ¿Dónde está el patriarcado? Entonces, en esa, como que cuando uno está pensando eso, entonces yo cuando empecé a pensar en eso, yo dije, pero, ¿cómo así que el patriarcado? ¿Y dónde está? Entonces, después del patriarcado se habla de la dominación. Entonces, ¿dónde está la dominación? Porque entonces también la dominación, no hay nadie que le ponga cara, ¿no? No hay quien responda por la palabra o por lo que significa, y entonces se nos llena la boca, ¿no? De la dominación y del patriarcado. Entonces ahí yo dije, no, pues a ver, voy a buscar qué es la dominación. Entonces ahí me encontré una primera respuesta leyendo un señor que se llama Van Dyck. Y entonces él dice, la dominación está en el contexto. ¿Y el contexto dónde está? Está en la mente de los usuarios de la lengua. O sea, está en la lengua. Es una estructura que está en la lengua. O sea que es algo tremendo porque necesitas poder darte cuenta desde qué lugares que estás hablando, cuando estás usando una palabra, empiezas a decir, esta palabra es de mi mamá, esta de mi abuelita, esta de mi profesora cuando estaba en quinto, esta de mi profesora esta cuando me leí todo Simón de Beauvoir, esta. Entonces empieza uno a hacer todo un tejido de cosas que
que a veces lo constituyen a uno, pero cuando eso empieza a incomodar, entonces uno empieza a moverse, bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Pero entonces indudablemente como hay una estructura que funciona ya no solamente, no es una estructura que funcione como que alguien le ponga, a que la active o que le ponga pausa, sino que está dentro de nosotros. Y entonces cuando eso sucede, pues la responsabilidad a veces la ponemos afuera cuando a veces estamos en los movimientos feministas o políticos y estamos viendo afuera esa imagen del patriarcado o en una actitud o en una política pública y uno puede identificar eso que ya llamamos patriarcado como un sistema de creencias que ejerce una dominación, digamos que originalmente se hablaba de lo masculino sobre lo femenino, pero que en este momento, cuando ya lo vemos, en este momento podemos encontrar mujeres muy patriarcales. Incluso las que hemos llamado matronas han sido muy patriarcales, han usado las mismas formas de relaciones verticales para, para relacionarse con los seres humanos, con el mundo, con la familia, con todos. Entonces, esa comprensión de que ya el problema no es el dominio de los hombres sobre las mujeres, sino que está metido en todas las estructuras de la lengua, la forma como hablamos, como decimos, nos necesitamos entonces por eso hacer esa revisión. Entonces, en este momento queremos abrir el círculo de erótica, porque entonces porque es erótica también, porque estamos en este momento alimentándonos, reconociendo las historias de los otros y en esas historias nos vamos a ver nosotros en movimiento, de qué era lo que nosotros pensábamos, hacíamos. Entonces vamos a abrirlo a que cada una empiece a preguntarse, ¿dónde he podido yo sentir y ver el patriarcado? ¿En qué lugar? ¿En qué experiencia? Sí, ¿en qué forma está alojado en mi cuerpo? Por ejemplo, yo les cuento, hace poquito me enfermé del hígado y yo hace mucho, por ahí 20 años, no me enfermaba del hígado. Entonces empecé a fijarme qué significaba eso. Y entonces otra vez vine a hacer una reflexión sobre mi relación con el dinero y con la sexualidad. Esas dos cosas que hace 20 años no me molestaban. Entonces, empecé otra vez a hacer una revisión de algo que ya tenía, que ya lo tenía identificado, movido, bueno, sí, como un poco solucionado. Y entonces, por una experiencia, ¡pum!, eso se activa. Y se activa la emoción a la que está vinculada en esa época. Y ahí entonces otra vez revise eso y entonces cuando uno revisa eso, otra vez viene todo el patriarcado que hay ahí funcionando. Entonces, las invitamos a pensar en este momento, a que compartamos la palabra acerca de cómo sienten ustedes, dónde han visto ustedes el patriarcado, dónde creen ustedes que está el patriarcado. Emilia, ¿vas a hablar? Que en todos lados, digo. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Sí, bueno, sí me escuchan bien porque la verdad es que estoy trabajando ahorita y me dio una escapada para no perderme un ratito acá el compartir. Pero sí me escuchan bien. Sí, Emilia, Sí, claro. sí. Sí, bueno, mira, yo siento que por lo menos dentro de lo que es mi cotidianidad, ¿no? Donde yo lo veo muy reflejado, es en mis actividades en el hogar. O sea, yo soy la que me hago cargo de la cocina, la ropa que hay que lavar, o sea, todo eso tiene nombre y es mi nombre, ¿sabes? Entonces,
allí yo siento que está muy, muy marcado, ¿no? De que yo tenga que hacerme cargo de todo lo que tiene que ver con las labores del hogar, de la casa, de mis hijas, de las tareas, de las reuniones incluso, porque mi esposo en ese sentido, él es así como que, no, bueno, anda tú y tal cosa, y no asume pues esa parte. Y a veces eso me hace sentir así como que, o sea, tengo cantidades de cosas que hacer y entonces de pronto él se relaja. Entonces está tranquilo, se relaja, mientras yo estoy como que haciendo las cosas en casa. Esa es una manera en como yo lo identifico en mi caso particular. Gracias. Gracias, Emilia. Es así que es, así es que mostramos nuestro libro. Así abrimos el libro. Así es. Gracias, hermosa. María, tienes la palabra. Gracias. Bueno, perdón, aquí también estaba como saliendo de la oficina y bueno, por aquí me en otra, espero que el ruido de fondo no interrumpa mucho. Bueno, ¿dónde encuentro el patriarcado? Lo encuentro en todo lado, pero en mi experiencia lo encuentro manifestado, por ejemplo, en mi cuerpo, como resultado de experiencias traumáticas que he tenido en el pasado, y pues he venido trabajando a través de la ciencia, donde también encuentro patriarcado en los espacios laborales. Normalmente he trabajado con mujeres que son, digamos, manifiestan en su forma de liderazgo, por ejemplo, una energía, digamos, masculina, pero no esa energía masculina, digamos, luminosa, sino como de lado. Para mí el patriarcado es como no solamente un sistema de ideas o de relaciones sociales, sino también como el lado oscuro de la energía masculina. También me identifico con eso. Entonces, ¿sabes? Yo siento que las mujeres, bien sean los espacios laborales, bueno, ahora que las mujeres han logrado posicionarse en estos años, pues siento yo que a veces en forma de ejercer el liderazgo ha sido como una copia de lo que hemos criticado. En la política también, por supuesto. Hace poco leía yo el título de un libro que sacó Ángela María Robledo, y el título era Feminizar la política. No leí el libro, pero el título me pareció muy sugestivo porque pues, en efecto también la política sí que se expresa el patriarcado. Y pues en lo cotidiano, en muchos, pues, creo que en todo está el patriarcado, pero bueno, quería como poner eso sobre el círculo un poco, que el patriarcado se expresa en el cuerpo, en nuestras experiencias. Y bueno, eso fue como mi experiencia como tal, y ya como en lo externo, pues que la política o los espacios laborales, incluso también promovido por muchas mujeres, también se expresa el patriarcado. Gracias, María. ¿Quién quiere continuar con la palabra? Sandra. Yo, hola. Bueno, reflexionando acerca pues como del patriarcado, se me viene a la mente pues muchas cosas. Yo creo que es como un camino que uno debe recorrer desde que tiene memoria, creería yo, porque las primeras experiencias del patriarcado lo vive uno en el hogar, con los padres. O sea, cuando de pronto el papá dice, es que yo soy el que mando aquí, ¿cierto? Son muchas cosas que uno empieza a ver desde pequeño y a como a interiorizar la forma en que el papá trata, digamos, a la mamá. Mi papá solía decir, ¿usted por qué se maquilla? ¿Para dónde va? O sea, todas esas cosas, y yo decía, pero ¿por qué mi mamá no puede maquillarse si se ve bonita? Entonces mi mamá decía, es que él es machista. Y yo siempre, pues como que traigo ese chiste del machismo en la cabeza. Y de pronto con la cultura de mi esposo me doy cuenta que cuando yo viajo al Baupés, veo a las mujeres indígenas pasar con su canasto acá en la cabeza, lleno de yuca, porque ellas venían de la chagra temprano de trabajar, con su niño aquí, y el hombre atrás caminando como si nada, con su machetico o una bolsita, y ella era la que,
o sea, la que cargaba con ese niño, con ese canasto lleno, así que yo decía, y yo le decía a Julio, a mi esposo, porque él no le ayuda, o porque no, es que aquí es, la cultura es así, o sea, aquí es un, escuchen, matriarcado, no patriarcado. Yo dije, pues si fuera, yo decía, si es un matriarcado, pues la que manda es ella, ¿no? No él. Y yo como que, o sea, yo decía, tan así. Claudia se ríe. Resulta que pues mi suegra es indígena guanana brasilera y allá pues por etnias, bueno, ella es guanana, ya están los cubeos, bueno, hay como 13 etnias allá de las que mi suegra me hablaba y me decía que el guanano es como la jerarquía pues más alta porque de los brasileros de allá, ellos llegaron hacia el Maupés, que el cubeo era como el sirviente, el que le hacía los mandados, el oficio. Pues mi suegra tenía muchachas para la ropa, muchachas para que les cocinara. Y yo eso sí se lo he dicho a mi esposo, a veces yo le digo, su mamá nunca pues mi suegra no le enseñó a eso. Yo sé que usted no está acostumbrado, de pronto me identifico un poco con Emilia, porque a veces siente uno que toda la carga es de uno, que los oficios son de uno, que la ropa es de uno, que la cocina es de uno. Entonces, a veces, aunque él se mete a la cocina, pero no todos los días, de vez en cuando, y le gusta cocinar y lo hace bien, pero sí hay como esa diferencia entre las tareas que son, yo digo que son en conjunto, y no pasa nada si yo no quiero cocinar, pues no pasa nada, pero de todas maneras es como esa inconsciencia que uno lo tiene ahí metido de que hoy tengo que dejar la casa, los oficios hechos, porque si no, entonces me atraso, me voy a estresar, me voy a alcanzar de tareas. Es, bueno, es como ese tipo de creencias o de heredar, no sé, estoy como confuso, estoy encontrando mi patriarcado. Bueno, eso es todo como lo que, lo Sandra, que quería compartirles. Bueno, me dime, estaba riendo, Sandra, dime, porque Clau. ¿qué es lo que sucede? Cuando yo quiero tener el poder, pues me tengo que encargar del poder. Entonces, en el matriarcado también pasa eso. O sea, si yo estoy es otro tema, ¿no? En el matriarcado, pues si yo quiero tener el poder, pues me encargo del poder. Y uno de los poderes que uno tiene, digamos, en las zonas territoriales, en la selva, es que es el poder de la chagra, el poder de alimentar a los demás. Entonces, pues uno lo puede ver como negativo porque ella está cargando esas cosas, pero cuando tú dices, ah, es que ella quiere tener el poder, ella tiene el poder. Entonces, por eso ella hace eso. Y lo mismo pasa en el patriarcado. O sea, los que quieren tener el poder están encargados de eso y se lo ponen encima. Y están, o sea, en la jugada completa. Entonces, eso es lo que sucede. Por eso, entonces, nosotros cuando estamos viendo eso, estamos proponiendo otro lugar de mirar, que es lo matrístico. Porque entonces ahí no se da cuenta que el patriarcado y el matriarcado son relaciones de dominación. ¿Sí? Y cuando yo logro salir de eso y empezar a decir, ah, bueno, ¿cómo es el tejido en que yo quiero vivir? No en la polaridad, sino en poder hacer el tejido con el otro en una igualdad. Ahí pueden existir igual, pues, cosas que uno, responsabilidades que uno asume. Pero ahí también, entonces, una cosa importante de mirar es, las mujeres estamos pidiendo, digamos, en esta sociedad el 50-50 con los hombres, digamos. Pero cuando estamos en las prácticas también, o sea, en nuestra vida cotidiana, las mujeres tenemos mucho poder. Mandamos la ropa que se pone el marido, la ropa que se ponen los hijos, qué se come en la casa, cuáles son los muebles y dónde se ponen, qué cuadros van y qué cuadros no van. Entonces, no estamos dispuestas a soltar nada. Entonces, como queremos todo eso, pues nos toca encargarnos de todo eso.
Entonces, sin darnos cuenta, estamos haciendo un movimiento patriarcal dentro de nuestra casa, porque pues queremos tener control de todo. Y entonces ahí, ¿qué estoy dispuesta a soltar para que eso se equilibre, ¿no? Entonces ahí nos vemos, ahí usted es como la abuelita que quiere cargar todo porque quiere tener el control de todo. O sea que No, pero eso pesa mucho. Esos canastos de yuca, como fuera de eso, Pero- le echan plátano y piña porque, y el Pero, chinito Sandra, acá. pesa igual que quererle cuidar, ordenar la vida a todo el mundo, querer decirle al marido cómo se viste, querer decirle a los hijos cómo es que, o sea, todo eso que yo quiero controlar, eso es lo que pesa. Entonces ellas al menos tienen claro que quieren llevar el canasto. Esa sí la tienen claro. Bueno, gracias Sandra porque ahí nos estás inspirando. Gracias. Laura y Rebeca, gracias por el compartir. Bueno, hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muy feliz de escucharlas y me siento pues como muy, ¿qué les dijera? Identificada. Me siento muy cercana pues como a las experiencias de cada una, porque sí, de verdad, eso lo tenemos en los huesos, ¿cierto? Y es una cosa muy tremenda porque, como decía ahora Clau, es llegar a ese punto de lo matrístico. Yo el patriarcado lo siento es como una distracción, lo siento como una distracción de la esencia del ser, que cada uno es independiente si es hombre, mujer, género, lo que sea. Es porque el patriarcado lo que hace es, como tú ahora lo decías, es una domesticación, ¿cierto? Es una domesticación. ¿Y qué significa domesticar? Es cohibir lo que es salvaje, lo que es silvestre, lo que simplemente emana porque sí, o sea, es todo el poder creativo que tenemos como seres humanos. Y en ese afán de controlar, sea desde el patriarcado, sea desde el matriarcado, estamos muy distraídas, como que usamos tanto tiempo y tanta energía en ese control y en esa necesidad de arreglarle la vida a todo el mundo, de tener todo bajo control, que estamos descuidando nuestra propia ser, ¿cierto? O sea, no estamos como yendo a la esencia, a hacer lo que queramos ser, que desde niña sabemos, ay, me encanta, un ejemplo básico, me encanta dibujar, ¿no? Entonces, una va creciendo y con las responsabilidades que al mismo tiempo esas responsabilidades se convierten como en esa necesidad también de controlar. Entonces a uno se le va olvidando que a uno le gusta dibujar. Y en ese espacio de dibujar es donde se activa la creación, se aviva el fuego del ser que somos. Entonces es muy linda esa palabra que usan y me encanta, que es lo matrístico, porque es volver a la matriz, es volver a ese centro de creación, donde están todas las cualidades femeninas, pues que no solamente es femenino, mujer, sino que es todas las cualidades y la energía femenina, porque a la larga pues estamos como todos muy, o sea, todos tenemos una esencia femenina y es una esencia muy fuerte, somos parte de la tierra es femenina. Entonces es como esa desconexión de lo que somos, de nuestro poder de creación. Eso es lo que yo pues como que me he relacionado de esa forma con el patriarcado, lo he entendido de esa manera. Wow, qué bello, Laura. Gracias. Jennifer. Hola, buenas noches con todas. Pues yo donde lo siento, donde lo percibo, donde lo he percibido también, así primeramente, claro que en mi cuerpo, ¿no? Empezando por mi cuerpo, yo siento que también está muy arraigado al sistema de educación que tenemos, ¿no? Como, me gustó mucho lo que dice Laura, que es como una distracción, como que nos quieren distraer de esa esencia que realmente somos. Siento que
que hace parte mucho en la educación con la que nos formamos desde que somos muy pequeñas, ¿no? También la siento mucho en los procesos sexuales y reproductivos, como son pues la primera menstruación, ¿no? La planificación, el parto, la gestación, ¿no? Siento que está ahí también muy fuerte, también lo siento y lo veo en el sistema de salud, ¿no? Como que son todas esas cositas que nos distraen un montón, que nos quitan como la fuerza que habita en nosotras, ¿no? El instinto, sí. Digamos, bueno, yo pues trabajo también un poco con sexualidad y todo eso. Y mi hijita, pues ella me acompaña, pues sí, casi siempre que estoy con ella. Y ella se queda haciendo cositas mientras yo estoy trabajando. Y después es como, mami, mira lo que hice. Entonces, ¿y eso qué es, mi amor? Y entonces ella es como, no, mira, esta es la vagina. Y entonces por ahí le está saliendo la sangre y la sangre llega a la tierra y se va hasta el cielo. Entonces, en nuestro cuarto, o sea, hay puros dibujos de vaginas hechos por ella, ¿no? Y la gente es como muy impactada porque pues es muy pequeña, ¿no? Y me dice como, no, pero es que ya no debería estar hablando de esos temas, eso no le corresponde a ella. Y pues claro que le corresponde también porque ella me escogió, no, ella me escogió como madre y yo también a ella. Y a mí me parece muy importante que ella sepa y reconozca pues lo que nos habita, ¿no? Como esa fuerza infinita que habita también en nuestra matriz, en nuestro vientre. Y ella lo reconoce también, ¿no? Entonces, no le van a poder arrebatar tampoco esa sabiduría que habita en ella. Entonces, yo siento que la educación es súper fundamental, ¿no? Y cómo llevamos nuestros procesos de salud también en la vida y en lo cotidiano me parece muy importante para podernos desprender también de esa dominación que está en nosotros y también en los hombres, ¿no? Para los hombres también es como, ay, no, ¿y por qué ella habla así, la menstruación, ¿no? Y escuchan que la sangre o algo y es como, les impacta un montón porque también hay muy poca educación, ¿no? Entonces, por eso también, pues hay tantas gestaciones no deseadas, ¿no? Tantos nacimientos también con tanta violencia, porque no nos apropiamos también de nuestra salud, de nuestro sentir. Gracias. Gracias, mi bella. Qué lindo. Yo tengo ganas de decir que, sin embargo, pareciera que fuera un fantasma, ¿no? El patriarcado. Porque en todo lo que hemos, ¿sabes? Lo que yo he escuchado es como si nos quieren distraer, ¿sí? Nos quieren dominar, ¿cierto? Hay como una fuera, como un fantasma. Es como si un grupo de personas fueran las patriarcas, los patriarcas, ¿sabes? Y entonces son esos que son invisibles, que es lo que decimos con Claudia, esa vaina es más invisible de lo que nosotros creemos, ¿no? Porque siempre cuando, fíjate en lo que hay en nuestro lenguaje, ¿no? Y en nuestro lenguaje entonces decimos, no, y entonces nos quieren esto, y pasa esto, y esto. Espérate que por ahí anda mi chiquita tocando, estoy en la habitación de ella, entonces está ahí. Bueno, y sigue siendo un fantasma el patriarcado, ¿sí? Yo tengo las ganas de levantar la mano y decir, el patriarcado está en mí. El patriarcado está en mi pensamiento. El patriarcado está en determinados actos, ¿sí? Que salen como una memoria.
que saltan automáticamente, que me he entrenado para recogerlos, pero sin embargo no es suficiente. El patriarcado habita en mí. Yo soy el patriarcado, ¿sí? Cuando hablo, cuando digo, cuando pienso de una cierta manera. ¿Sí? Y entonces ahí es como hacerse responsable de eso, ¿no? Hacerse responsable de las prácticas de uno, de las prácticas que tiene uno consigo mismo, ¿sí? Yo a veces me meto a trabajar, ustedes no se imaginan cuánto, ¿sí? Y trabajo y trabajo y trabajo. Y me canso. ¿Sí? Y me exijo montones. Y hay mañanas, ¿sí? En donde mi meditación me arrullo y digo, aquí está este patriarcado haciendo cosas conmigo. ¿Sí? Y vuelvo otra vez a mis prácticas, vuelvo otra vez a descansar. ¿Sí? Pero eso que es un tejido, una ordimbre de relaciones, pensamiento, palabra, ¿sí? Habita en nosotras. ¿Sí? Y esto era lo que quería compartir. Muchas gracias, Aleja. Hay algo ahí que es importante en eso que está diciendo Aleja, y es como, o sea, eso no se va a ir. Sí, eso va a estar. Entonces, porque pues podemos cambiar, digamos, nosotros tenemos un ámbito de transformación que somos nosotras mismas, y nosotros, al menos cuando ya tenemos alguna de estas conciencias, podemos decir, vamos a cambiar las relaciones que hay en esta familia, que sabemos que es la reproductora de la cultura. Pero yo en mi familia puedo crear códigos, crear las formas de relacionarme, que apenas yo las estoy haciendo, pueden impactar en la familia por un lado, pero también en el ambiente donde se mueven los niños, por ejemplo, también. Que los niños ya cuando son tratados de una manera respetuosa, cuando van a la escuela o están con otros niños, se dan cuenta que esos niños no han sido bien tratados. Hace poco Aleja nos contaba una historia de su hija pequeña, que estaba en la escuela y como que un niño, no sé, fue que le pegó o algo. Entonces Aleja le preguntaba, cuando la niña le contó, Aleja le preguntaba, ¿y qué crees que pasó? Entonces la niña le decía, no, tiene una mamá que no está presente, le empezó a decir un montón de cosas así, por la experiencia, como así como estaba contando Jennifer, ¿no? De su hija. Entonces, pero eso está, o sea, eso va a estar, y nosotros también vamos a hacer en algún momento, cuando estamos acompañando a otras personas, siempre bien, las consultas siempre van a tener como, digamos, un subtexto, como un contexto que siempre va a estar el patriarcado ahí como funcionando. Entonces, en la medida en que uno como que hace cacerías, y cacerías como lo que hicimos ahora cuando está hablando Sandra, o sea, que Sandra pone el canasto del matriarcado, y yo le digo después, ese canasto es igual a lo mismo que usted carga cuando se vuelve dueña de todas las cosas de la casa. ¿Sí? Eso, ahí en ese momento, cuando ella puede ver eso como una crítica, pero cuando lo puede reflexionar y devolverlo, hacer un retorno sobre sí y decir, eso yo también lo hago, yo también soy como ella, territorial, que es una característica de las mujeres, ¿no? Somos territoriales, queremos saber dónde están las cosas, quién las maneja, limpiar, o sea, solo barrer y trapear ya es territorial. Sí, o sea, ya eso ya es territorial. Sino que uno no lo mira a veces así, ¿no? Entonces, poder hacerle cacería a eso y decir, ¿cómo puedo ver esto yo de otra manera y cómo puedo con esta persona que vivo también decirle, bueno, ¿cómo podemos hacer esto de otra manera para poder que se organice de otra manera
y empezar a construir esas relaciones matrísticas, porque cuando uno ve el origen del patriarcado, lo primero que te dicen a ti, el origen del patriarcado es el pastoreo y la agricultura. Y con eso, lo que sucede que es el excedente. ¿Y qué sucede ahí? Que dejo de ser nómada y de moverme por todos lados y experimentar el mundo y me vuelvo territorial, asentado y controlo las cosechas, controlo el tiempo con las cosechas y con el pastoreo empiezo a tener los territorios, pues a invadir los territorios también y a tener un control sobre la tierra. Y cuando hago ese control sobre eso, también empiezo a querer ser monogámico y a tener un control sobre la mujer. Y el primer territorio ahora que tengo es el territorio femenino. Entonces, no vamos a pelear con la monogamia ni nada, porque aquí muchas somos monógamos, o sin nada, o estamos en otras libertades. Entonces, cuando estamos viviendo eso, entonces, todo eso que son formas e instituciones que siempre han existido, han sido posibles en muchas culturas. Entonces, ahora nosotros, cuando decimos, yo soy monógama, bueno, y me gusta la fidelidad, listo, sí, está bien. Eso tiene un costo, tiene unas consecuencias y tiene un costo. Entonces, listo, yo asumo el costo. O sea, necesitamos asumir el costo, pero listo, asumo el costo de esa decisión. Pero ahora, en las relaciones que tengo, no tengo que seguir viviendo de esa misma manera. Puedo cambiar las formas en que yo me relaciono con todo, con los objetos, con las personas con que vivo, con el dinero, con todo. Entonces, ahí poder encontrar esos espacios de libertad dentro de la opresión, porque ahí, si yo voy a decir, o sea, aquí no se va a desaparecer Putin, o sea, no se va a desaparecer un montón de cosas que existen, pero yo sí puedo cambiar. Cuando yo me pregunto, ¿qué tiene que ver la guerra de Ucrania con mi guerra interna? Cuando no me gusta, cuando tengo pelea con mis hermanas, con mi pareja, con cualquiera, estoy en ese momento de hacer la reproducción de ese dolor, ese sufrimiento. O sea, puedo verlo afuera, pero cuando puedo hacerme esa pregunta interna, puedo identificar cuáles son mis guerras, mis dolores, con quién es que estoy peleando. Y me lo muestra mi cuerpo cuando me estoy enfermando. O que necesito poder reconocer para que eso ya no me enferme. Entonces, eso, o sea, cuando hacemos esa como integración, esto es lo que hacemos acá en el círculo, poder ver nuestras experiencias y darnos cuenta que más allá, digamos, de un concepto académico, el patriarcado como concepto nos permite ver algo en nosotros. Y esa es, digamos, cuando hacemos esto, estamos configurando también un conflicto colectivo en el presente, que tiene como todas esas aristas de lo que cada una ha compartido. No sabemos si alguien más quiere compartir su visión de dónde está el patriarcado. Patricia, levantaste la mano, ¿todavía quieres entregar tu palabra? Nos suena ¿Ahora con sí? eco. Ahora sí, sí. Bueno, sí, quiero decir acerca de dónde está el patriarcado. Pues, como tú decías ahora, yo creo que el patriarcado incluso está en cada una de nosotras por esas cosas que es cuando nos empoderamos y tomamos estas tareas de vida, el día a día, y las sacamos adelante con la certeza de que es lo que tenemos que hacer, de que nos corresponde hacer, seamos o mamá o papá y mamá o como nos toque en el rol que yo considero que todos somos personas, somos seres, todos tenemos un rol. Y lo importante es cuando nosotros desarrollamos ese rol con la responsabilidad. Pero ¿qué sucede? Hoy en día nos ha llenado de otras, ¿cómo dijeran? Dice que quien tiene la información tiene el poder. Y
estamos frente a tanta información que olvidamos que los roles que tenemos los tenemos que desempeñar con la pulcritud de saber qué es mi rol. Tengo que desempeñarlo en la medida de lo posible sin desenfocarme o sin irme al otro extremo. Eso también está pasando. En el afán de querer liberarnos, porque para nosotras las mujeres, las acciones, el haber venido de unos hogares patriarcales durante mucho tiempo, de una sociedad machista, como se dice, nos ha dejado una cantidad de experiencias que no son buenas, que han sido duras, donde se nos ha llegado como mujer, digo nos, aunque ha sido las mujeres cuando de pronto yo ni había nacido, estaba muy niña, pero a la mujer se le ha negado muchos de sus derechos, el desarrollo de sus capacidades, el desarrollo de poder asumir un rol con libertad y con derechos. Ya ha venido donde se han venido logrando mucho, se han hecho logros muy grandes, pero tristemente cuando las personas no saben para qué es por el cual están peleando, cuando ya lo tienen, a veces pierden ese norte. Y también digo yo que suele suceder en muchos campos o en muchos aspectos o a muchas mujeres en esta sociedad actual. El exceso de información y del querer y del llegar, como se dice, a tanta información que no sé realmente claro qué es lo que se va a hacer con esa información, con esa libertad, con eso que se tiene en sus manos. Por eso es importante espacios como este, porque hay muchas cosas por aterrizar y tristemente en esa lucha de roles que se ha dado, se ha perdido. Y cuando mujeres han llegado a tener el poder accionar, el poder moverse con libertad, el poder alcanzar los logros, cuando los tiene en su mano, pierde ese norte, pierde ese por qué lo quería tener, o ese por qué otras han luchado para que lo tengamos. Y entonces ya se pierde el desempeño, el desarrollo de usted como persona en ese rol que tiene que desempeñar. Es mi visión y a mí me da a veces tristeza cuando yo analizo estas cosas porque qué bueno que haya llegado este logro a las mujeres, pero ¿cuántas les ha llegado este logro y lo están dejando escapar entre sus manos, como se pierde la arena entre las manos o el agua cuando entre las manos, que se va yendo porque tristemente no se supo qué era ese logro, porque se toma como entonces a veces yo siento que también hay personas que se pasan como a otros extremos donde están perdiendo la oportunidad de desempeñarse claro en el rol que tienen y se les está entregando unas herramientas grandísimas, han alcanzado un logro muy importante, pero justo en ese momento se pierde. Y el creer a veces que es que el otro tiene que ayudar o es que me está ayudando o es que me está apoyando, pero es entender, no, es que lo que el otro está haciendo, está también desempeñando un rol y tiene que desempeñarlo como un rol, como una obligación. Entonces, porque somos una sociedad, somos empresa, por ejemplo, donde está mamá y papá, eso es una empresa y entonces los socios tienen que aportar por igual. Usted aporta el 50% para sacar la empresa, pero el otro también. Y pensamos que no, es que hay que ser competitivos, no, hay que ser cooperativos y eso se tiene que ver en ese hogar como tal. Yo hace poco hablé con mi hijo y yo le decía, papi, yo reconozco que les enseñé a ustedes mucho acerca de la responsabilidad social, que eso se aprende en el hogar, pero también hay que enseñarles y hay que fortalecer mucho como personas la corresponsabilidad. Y en
todos debemos de tener corresponsabilidad, tanto hombres como mujeres, hijos, pero todos los que hacemos parte de la sociedad debemos de ser corresponsables en todo lo que quiere lograr. Gracias, Patricia linda. Muchas gracias. Marjorie, Rebeca. Bueno, buenas noches. Yo siento el patriarcado en mi sexualidad, porque muchas veces cuando estoy en casa, mi esposo llega cansado del trabajo, llevamos días invernos, y muchas veces él quiere estar y de pronto yo no, y ay no, y el sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa se marca mucho en el patriarcado, es que usted no es buena mujer, es que usted no está haciendo lo correcto, mira que él llega cansado, no lo tienes, no lo atiendes. Cuando nos echamos las cargas, la familia de él, pues queremos ser como las salvadoras como de toda la vida. Y eso empieza como a generar fragmentos en nuestra alma. Y eso nos lo enseñaron desde chiquitas. Vean, es que las niñas en el traído del niño Jesús piden las cocinitas. Y los tuzos y los calvos grandes para que usted los amamante, les cambie los pañales y los ponga y los arrulle. Entonces, desde ese rol social, eh, empezamos empezamos como a marcar el patriarcado. Entonces, si ya de pronto nosotros no hacemos lo que, verdad, o sea, pucha, usted sabe que usted tiene la casa desarreglada, pero si usted no la quiere hacer, no lo quiere arreglar, entonces digamos, o sea, ni siquiera es el otro el que te juzga, sos vos misma, ay no, ¿cómo va a dejar pues la casa así? No, que ir a mi suegra o que ir a, no, es que me aterra encontrar, soy muy ordenada, las mujeres tendemos a tener ese pensamiento de que somos muy ordenadas y que todo lo queremos cuadriculado y todo es así, todo es limpio y no sé qué, pero pues cuántas, o sea, y todo te lo cargas y usted puede tener mucha rabia porque usted, el lugar es de dos, pero usted es la que hace el 70% de las funciones del hogar y a uno le da rabia. O sea, es que, y entonces uno ya delega al esposo a hacer cualquier cosa, digamos, arreglar la cocina. Le quedó la cuchara mal lavada y empieza el ojito a saltarle a uno y la vena aquí a palpitarle. Y uno va y arregla lo que el otro arregló. Y uno es psicorrígido con eso. Y entonces uno dice, pues, ¿para qué le pido ayuda si después tengo que hacer lo que él hizo? Entonces con todo eso, pues, con todo, yo Mejor lo hago pues, yo, como... mejor lo hago yo. Sí, hágale, siga. Y bueno, no, siento el patriarcado en eso, siento el patriarcado. Llevo muy poco, pues, casada, llevo muy poco casada, pero tengo, pues, estoy haciendo conciencia de esas manías que tengo con él. Y nos creemos la mamá, o sea, inconscientemente nos creemos la mamá. Uno hace el desayuno, amor, ya le serví el desayuno, ah, sí, ya voy, ya le serví el desayuno, sí, ya voy, amor, pero se te va a enfriar, sí, ya voy, pero es que ya lo serví, sí, ya te dije que ya voy. Pues, o sea, nos creemos la mamá de una forma, o sea, pasamos de ser la esposa a ser la mamá. Y yo he intentado como hacer conciencia de eso y no, pues no caer en eso, pero al final del día sí, ya, eso era todo. Hermosa. Te abrazo, mi Marjorie. Está buenísimo. Sabemos de qué estás hablando. Porque hemos ido yendo a lo micro, ¿no? Así como al micropoder. O sea, podemos hablar de cosas muy grandes, pero ahí cuando ella lo lleva ahí, es el micropoder. Ahí es que se teje, digamos, las grandes acciones, en eso que ella está diciendo. Lo que significa controlar, tener propiedad sobre otro, hacer las cosas como uno piensa, ¿sí? Ser unidireccional, vertical. Entonces, es muy divertido que uno se convierta en un investigador de uno mismo y en poderlo transformar, ¿no? Rebeca.
Buenas noches, Ana. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas Bueno, Buenas noches. la charla hermosa, me encanta, es por eso que no quise perderme esta última reunión. De verdad que se hablan de cosas muy profundas, muy intensas, ¿no? Durante las 3 o 4 sesiones que he tenido me ha gustado muchísimo la comunicación del consciente con el inconsciente, el romance con uno mismo, ¿no? Tantas cosas tan hermosas, tan valiosas, de verdad. Pero la señora que antecedió, la persona que antecedió, me encantó lo que habló porque dijo de la corresponsabilidad, habló de la cooperación y de verdad yo creo que ese mensaje es el que se debe intensificar muchísimo en la sociedad porque patriarcado, yo vengo de un patriarcado, en mi casa, en mi hogar había patriarcado, en el hogar, en la familia de mi esposo había matriarcado. Entonces, juntos los dos, eh, ha sido un poquito complejo el irnos adecuando el uno al otro. Pero conforme fueron llegando los hijos, yo tuve que ir soltando y delegando, y él tuvo que ir asumiendo cosas que le fue difícil, y yo corregía, y yo llevaba, ¿no? la batuta, yo siempre estaba a la cabeza, pero a veces la misma vida se encarga de ordenar las cosas. Y así fue que me fueron sucediendo muchas cosas un poco tristes con mis hijos. Y bueno, la lección que estoy aprendiendo cada día es, como dijeron, ¿no? Un inicio no se puede aprender nada si el envase está muy lleno. Entonces, hay que vaciar, hay que limpiar para aprender. Y de verdad que dejan mucha lección, mucha huella. Ustedes son mujeres valiosas, bellas, hermosas. Las puedo sentir tan maravillosas, pero yo creo que hace falta ese mensaje a la sociedad, de que no es mujer adelante y varón atrás, o varón adelante y mujer atrás, no, somos un complemento del otro, en la Biblia lo dice, muchas iglesias, muchos filósofos lo dicen, ¿no? Somos el complemento del uno del otro. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que pensar. Al menos yo lo disfruto. He disfrutado mucho cuando mi padre sacaba cara o nos ponía el orden en la casa. Yo creo que son, como se dice, eh, cíclico, eh, episodios en los que tenemos que transitar en algunos momentos, ¿no? Y vamos madurando, vamos creciendo, muy necesario. Yo recuerdo mucho cuando estaba embarazada de mis 3 hijos, porque tengo 3 hijos, y disfrutaba de las atenciones, del cariño, de los detalles, de las cosas me hace sentir bien, ¿no? Entonces, y a veces es muy necesario que la mujer saque también ese poder de demostrar que también ella puede, porque si no nos venimos abajo y nuestra familia pues se queda en el vacío. Si no lo hace el varón, tenemos que hacerlo las mujeres. A mí me ha tocado hacerlo. Me ha tocado hacerlo porque no había otra forma, no había energía masculina, ni figura paterna. Tenía que hacerlo yo, tuve que hacerlo yo. Entonces, pero no fue malo ni fue bueno, fue lo que me tocó hacer. Y me queda ese aprendizaje, me queda el comprender, y entender que muchas familias, a muchas mujeres que también tienen que transitar por esa experiencia, ¿no? Hay cosas que a veces no se puede evitar, pero como les digo, es aprender cada día.
Eso nada más. Gracias. Gracias por tu sabiduría, Rebeca, qué bella. Fíjate que lo que dices me invita también a poner la palabra de que cuando nosotros empezamos a preguntar por el patriarcado, desde esto que estamos tejiendo y desde el lugar en el que nos recolocamos, que es lo matrístico, de ninguna manera estamos haciendo una diferencia entre hombres y mujeres, en donde hombres son los que ejercen el poder, ¿sí? Y las mujeres entonces pobrecitas que han estado sujetas a tantas cosas, ¿no? Estamos hablando de energías, de la energía femenina y la energía masculina, ¿ves? Por eso nuestra formación se llama consultora en salud femenina, ¿sí? Y eso femenino a lo que se refiere es a esa energía en el contexto de esto que hemos querido y hemos decidido y hemos elegido caminar, que es lo matrístico, en donde las relaciones efectivamente son cooperativas, son solidarias, son, son la recreación de un enunciado que nosotros queremos hacer carne, que es el otro es un legítimo otro. Porque en ese patriarcado, Rebeca, de los grandes afectados han sido los hombres, por ejemplo, ¿sí? Y en nuestras conversaciones de círculos de palabra, ¿sí? Han salido como eso que los hombres les han vivido como experiencia cultural del patriarcado. Y es que un hombre, ya que llega a la sociedad, ¿sabes? Nace del vientre de una madre y él es definido por anticipado, Rebeca. A él le dicen, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer esto y tienes que hacer esto, ¿sabes? Todavía eso se vive más, ¿sí? A los hombres culturalmente como experiencia les han arrebatado la palabra para hablar de sus emociones, de sus sentimientos. Eso lo tenemos más nosotras, ¿sí? Porque nos quedamos ahí en el gineceo, en la cocina, ¿sí? Con las amigas hablando y la palabra que tienen las mujeres ahora para poder decir, para poder explicar, ¿sí? Lo que nosotros vivimos y sentimos es increíble. Y yo también, yo soy casada hace 11 años, ¿no? Con un hombre maravilloso, ¿sí? Pero cuando vamos a hablar de sus sentimientos le digo, ¿qué sientes? ¿Sí? Que creo que eso les pasa a todas las mujeres que están casadas, ¿no? Y él dice, no sé. Y no es que no me quiera contar, es que no tiene palabra para describir el sentir. No la tiene. Y no la tiene porque ha vivido una experiencia cultural del patriarcado que eso, ¿sí? Fue lo que le arrebató. Y entonces, ¿a qué le estamos llamando patriarcado? Si no es entonces al poder de los hombres sobre las mujeres. ¿A qué le estamos llamando patriarcado? Y a nosotras, a mí me gusta mucho decirlo más, sobre todo cuando murió papá, ¿sí? A mí me gusta llamarlo procesos de domesticación, ¿sí? Y son procesos de domesticación que empezaron, ¿sí? Como lo decía Clau, en la tierra, en los animales, ¿sí? Y siguió, ¿sí? Siguió su estela en la domesticación de los seres humanos. Y esa domesticación está activada por el ejercicio del poder de manera vertical. ¿Mm? Y esa relación de poder vertical la creamos nosotros. Eso no lo crea un fantasma allá afuera, ni los señores del gobierno, ni los señores que tienen o detentan el poder. Esas relaciones verticales, ¿sí? Esas las construimos nosotros y las construimos cotidianamente y las construimos desde nuestro pensamiento. Y entonces la pregunta que hacemos es, ¿y esto se puede hacer de otra manera? ¿Acaso se puede hacer de otra manera? Y la respuesta es sí. Primero en nosotras mismas, ¿sí? Pero en nosotras mismas en relación con nosotros, claro. Nunca hay un proceso de soledad en el término de la revisión, porque uno siempre está revisando historias y relaciones. Pero hay una posibilidad, un equilibrio, un tejido, ¿sí? En donde lo hagamos distinto, en donde mujeres y hombres, ¿sí? Celebremos la vida, celebremos que el otro crezca
y celebrar el crecimiento de nosotros dependiendo de nuestros estilos de vida, de nuestros talentos, de nuestros sueños, ¿sí? Y eso suena a utopía, yo lo sé, pero eso es posible en el diario vivir. Y eso pasa como cuando hay unos estudios, mi amiga antropóloga historiadora me va a ayudar con esto, que me meto a veces en ejemplos que los conozco no de una referencia bibliográfica, sino oral. Eso pasa como cuando empezaron a estudiar a unos animales, ¿sí? A unos amigos de simios, que hay uno que empezó a lavar la fruta, ¿cierto? ¿Te acuerdas de esa? ¿Sí? Uno de El ellos, 10º mono. el 10º mono, empezó a lavar la fruta. ¿Nos cuentas esa historia, mi Clau? No, o sea, que en una isla que habían unos monos, habían unas frutas que ellos no comían. Pero un día una mona pues lavó unas frutas esas, se la comió y le gustó y se le empezó a dar a las crías. Y eso inmediatamente se empezó a mover. Entonces, el 100º mono es que nosotros, si empezamos a hacer unos cambios en nuestra vida cotidiana, empezamos a hacer esos cambios, eso entra en los campos como morfogenéticos que tenemos nosotros, como en el inconsciente colectivo, y empieza a hacer cambios en el inconsciente colectivo. O sea, todas esas cosas que estamos levantando empiezan a hacer cambios en el inconsciente colectivo. Esas pequeñas que decía Marjorie, eso que ella está haciendo es muy fuerte porque estoy luchando contra el inconsciente colectivo. O sea, poderlo levantar desde un lugar que no sea la lucha es lo que vamos a aprender. Porque ese es el aprendizaje y esa es la decisión. No queremos más lucha en nuestra vida. ¿Sí? No queremos más pelear. No queremos un puesto ni un rol en la sociedad. ¿Sí? Porque entonces seguimos en o ahora las mujeres, o ahora los hombres, o ahora, ¿sí? No, no se trata de eso. Se trata de estar, ¿sí? Construyendo y tejiendo y sobre todo celebrando la vida y recordando lo sagrada que es. ¿Mm? Cuando asumimos el patriarcado en nosotras mismas, empezamos a chequear todos los días. ¿Eso cómo está ahí? ¿Mm? Con nuestros pensamientos que son tan fuertes, ¿no? Por las mañanas, ¿no? El miedo que tenemos, nos levantamos a pensar, esta persona no sé qué, cuando estamos tan conectados a las redes sociales, qué es lo que sentimos, sentimos envidia, sentimos odio, sentimos rabia, ¿sí? Todo eso que es nuestro, y es nuestro porque es humano, preciosas, porque es humano, pero cuando lo reconocemos, ahí sí, pum, le hacemos cacería y decimos, ¿y esto qué tiene? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Sí? Me estoy tomando la sopa de miles de años, de cientos de años que me han dicho que hay que sentir envidia, que hay que sentir odio, que hay que sentir rabia, que hay esto, o eso lo cojo y lo transformo, ¿sí? Y lo transformo en vida, ¿sí? Y estoy chequeando en mí todas esas cosas que pasan. ¿Sí? Claro, se vuelve una disciplina. Nosotros lo dijimos acá en una de las sesiones pasadas, se vuelve la disciplina del amor. Yo hace muchos años estoy diciendo que estoy en la disciplina del amor y sueño con que mis nietos, ¿sí? Mis bisnietos, ¿sí? Si así lo quiere Dios, ya el amor no sea una disciplina, sino sea una forma de respirar, de vivir y de sentir. ¿Sí? Eso de pronto no pasa por mí, porque esto sigue siendo disciplina en mí. ¿Sí? Y en mi hija tal vez será, pero sueño y siembro la herencia, ¿sí? Para que eso pueda ser posible. Porque lo más fuerte que nos dice la sociedad, ¿sí? La familia, el vecino, ¿sí? Es que soñar con vivir el amor como otro sentido es utopía y no es posible. ¿Sí? Y es simplemente ser soñador. Hagámoslo, a ver si eso es verdad. Hagamos eso, a ver qué pasa en nosotras. A ver si eso no hace que miremos nuestro cuerpo de otra manera,
no hace que nos hagamos cargo de nuestra enfermedad, ¿sí? No hace que nos hagamos cargo de nuestras relaciones, de nuestras historias desde otro lugar, desde otra manera, de otra manera. Y ahí, ¿sí? Ahí en ese instante, la promesa no es hacia el futuro, sino hacia uno mismo, porque la transformación se logra. ¿Sí? Bueno, acá nos podemos quedar. Sandra, claro, por favor, algo pequeño, algo grande. No, se me viene a la mente, pues, cuando estaba hablando, ahora ratico, sobre una palabra o un concepto que he escuchado hace como los últimos 3 años sobre las nuevas masculinidades. Creo que es así, ¿cierto? Donde ya pues el hombre quiere crear y vivir pues como en la sociedad igualitaria, ¿cierto? O sea, donde a ellos ya se les permite, digamos, aceptar su vulnerabilidad, de expresar sus emociones, de como de pedir esa ayuda, cuando tú le decías, cuando su esposo que dice, ¿qué sientes? Y que él no sabe cómo expresarlo porque a mi esposo pues le pasaba igual, él nunca lloraba, pase lo que pase, decía, es que yo lloro es para adentro, y yo, pero ¿para dónde es para adentro? Y a él le decían desde muy pequeño la mamá, no es que los hombres no lloran, y él creció con eso, y sí, a mí me tocó eso, que no lloraba, pero pues gracias a su compañera que le dio como ese regalo tan bonito por medio de, digamos que de esa terapia y respiración heliotrópica, creo que sí, pues pudo sacar muchas cosas y aprendió a llorar y aprendió a expresar y a resolver digamos, los conflictos de otras maneras, hablando, ¿si me entienden? Nada de violencia, porque mi esposo, pues sí, él viene de una cultura y de unas experiencias de vida muy violentas desde en el Baupés. A él le tocó desde muy niño, pues, como esa época de violencia, de la coca, luego de las tomas guerrilleras, de, digamos que a él le robaron mucha parte de su infancia, de su adolescencia. Entonces él se hizo una persona muy dura, él tenía como un caparazón y pues él ahorita habla de eso y él dice que era como la forma de él protegerse. Pero sí, entonces se me vino a la mente el concepto de esas nuevas masculinidades. Era todo, ese era mi aporte. Gracias, Sandra, por estar. Bueno, las voy a invitar entonces a que respiremos un poquito y a que integremos todas las palabras de cada una, porque todas aprendimos de todas nos hicimos caer en cuenta de varias cosas. ¿Mm? Y ahí, así se construye el conocimiento desde una visión matrística, sabiendo que el otro es un legítimo otro, ¿sí? Sabiendo que el otro es un libro abierto, ¿sí? Que ha vivido experiencias, que ha caminado la vida y que todos por igual somos aprendices de esta existencia, ¿no? Entonces vamos a respirar un ratito. Y exhalar, inhalar nuevamente. Y exhalar. Una vez más. Inhalemos y exhalemos. Y bueno, hoy damos por terminada estas 6 sesiones que compartimos con ustedes de forma gratuita. Y el sábado arrancamos nuestra formación en consultora en salud femenina, una formación que va hasta agosto, son 5 meses, una formación que entrega doble certificado. Y es un certificado de la Corporación Maternarcer que es avalado igualmente por el Instituto de Pensamiento y Cultura de América Latina, un instituto mexicano muy reconocido a nivel latinoamericano, que tenemos la fortuna de contar con el aval de ellos. Esta formación, ¿sí? Ya inicia el sábado con todas las personas que se están inscribiendo, con todas las personas que están tomando la decisión. Es un grupo selecto el que va a estar con nosotros.
Como ustedes verán, nuestro ejercicio y nuestro proceso de aprendizaje es una presencialidad rara, ¿no? Porque nos vemos por esta pantalla, pero estamos aquí entendiendo, mirando a cada uno, conociendo la historia, sosteniendo el proceso, ¿no? Entonces, por eso tenemos que trabajar grupos pequeños, no es una formación, digamos, masificada, no es para miles ni cientos de personas y menos es pregrabada, ¿no? Sino que estamos allí en un proceso de aprendizaje. El tener el certificado de consultora en salud femenina, ¿sí? Lo que hace también es certificar el hecho de que ustedes comprendieron y entendieron y pueden compartir la metodología de la ruta de conciencia, metodología que les va a ayudar a otras mujeres, ¿sí? A hacer un proceso, ¿sí? De vida, un proceso de transformación y un proceso en donde ellas se hagan cargo de su salud, ¿sí? Para las personas que ya son médicas, que son terapeutas, que son psicólogas, esta formación ordena mucho la consulta porque redimensiona otros aspectos importantes que hay que tener en cuenta a la hora en que tenemos que revisar nuestra historia. Por ser el cierre hoy de nuestras clases gratuitas, hasta las personas que se inscriban a nuestra formación hasta las 12 de la noche, todas esas personas estarán con nosotros en unas consultas privadas, ¿sí? Para hacer todo un trabajo de orden terapéutico, ¿sí? Cada persona que se pueda inscribir tiene 3 sesiones conmigo especialmente. ¿Sí? Y a partir de mañana, porque esto se cumple hasta las 12 de la noche, y a partir de mañana las personas que se inscriban hasta el viernes pueden acceder a unos descuentos con respecto a las otras formaciones que vienen en la Corporación Maternarse, porque tenemos todo un calendario de formaciones. Nosotros somos una escuela de mujeres o una escuela femenina que se interesa por profundizar y sobre todo por construir y levantar oficios femeninos. Nuestra próxima formación empieza el 30 de mayo y se llama La Semilla de la Mujer Consciente. Es un seminovario que va durante todo un año y nos encontraremos cada luna nueva a hablar sobre la luna menstrual. Y ese seminario, ese conocimiento seguramente va a ayudar a otras mujeres a poder acompañar todo el trabajo de una de las cosas que nos constituye como mujeres a nosotras, que es nuestra sangre, nuestro ciclo, que no solamente termina cuando la sangre se ha ido, sino que continúa más allá en toda esta experiencia de la plenopausia. Entonces, estas nuevas formaciones que vienen, asimismo también viene la formación de dula de gestación, parto, posparto, que tenemos la 8ª versión este año, viene la formación de dula de duelo perinatal, que tenemos la 2ª cohorte este año. Para todas esas formaciones, ¿sí? Tendrían un descuento especial para las personas que a partir de la medianoche se inscriban, ¿no? Nuestro equipo que nos está apoyando, pues va a ustedes a hacerle como toda la ruta del valor, de cuál es la forma de pago, para que ustedes puedan tomar la decisión, ¿no? Espérate a ver si se me quedó algo por fuera. No, creo que dije todo. Sí, hice bien la tarea. Y bueno, agradecerles inmensamente a todas por estar, por compartir, por vivir esto. Nosotras somos muy felices cuando compartimos entre todas. Sabemos que cuando estamos juntos somos muy creativos, muy potentes, ¿sí? Y llega la belleza, que es algo que personalmente, ¿sí? Me parece muy importante para la vida, ¿no? Esa dimensión estética de la existencia donde cada uno puede hablar desde ese lugar del corazón, desde ese lugar del vientre. No sé, les extiendo un saludo y bueno, queda ahí a cargo el equipo que nos ha apoyado para ya hacer el cierre de las inscripciones de ustedes. ¿Tienen alguna pregunta? De ti.
yo había preguntado sobre los costos. ¿Eso lo van a hacer en privado? Sí, lo vamos a hacer en privado. Ah, bueno, listo. Gracias. Igual hay unos medios de pago y también hay una política de, de cuotas, para que lo sepas, mi Sandra. Bueno, entonces pues con Claudia queremos agradecerles y que pasen buena noche y que nos sigamos preguntando, ¿sí? En dónde, de qué maneras podemos seguir transformando, ¿sí? Eso que nos ha dolido, eso que, no, que hemos, a lo que nos hemos resistido, ¿sí? Eso también está ahí adentro. Muy buenas noches. Buenas noches a todas. Chao, Clau. Chao a todas.